¿Se acuerdan cuáles eran los compuestos binarios? ¿Se acuerdan algo de eso? ¿Estuvieron haciendo el práctico? A ver. ¿Ven ahí la pantalla? ¿Ven la pizarra? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ustedes tenían que cuando el oxígeno, cuando un metal, por ejemplo, cuando un metal se combina con oxígeno, entonces ahí me da un óxido. Cuando un metal se combina con hidrógeno, entonces me da un hidruro. Lo mismo pasa con los no metales. Cuando un no metal se combina con oxígeno, también se va a formar un óxido. A veces a estos le llamaban, pero bueno, ya no se usa ese nombre, así que mejor no lo vamos a difundir. Cuando un no metal se combina con un hidruro, se llama hidruro, igual que antes, pero acá en los no metales, acuérdense que también está el caso de los halógenos o el azufre, que cuando se combinan estos, cuando se combinan con el hidrógeno, me da los hidrácidos. Acá tienen, por ejemplo, el ácido clorhídrico, el ácido fluorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido sulfídrico. Bueno, en fin. No son todos, ¿no? Profe, disculpe, Sí. hay compañeros que dicen si por favor lo puede aceptar para entrar. Bueno, pero traten de no ingresar tarde, porque si no, no se puede. No se puede estar cortando las clases para que ingresen. Bueno, y cuando un metal se combina con un no metal, entonces se forman la sal binaria. La sal binaria por ejemplo, el cloruro de sodio, que es el cloruro de sodio es el sodio, que es un metal, unido a un no metal, que es el cloro. Bien, hasta ahí habíamos llegado y ustedes tienen el práctico. Esto no, es un repaso velocísimo. Después habíamos visto los hidróxidos. ¿Se acuerdan cómo eran los hidróxidos? El hidróxido era un metal que estaba unido a grupos oxidrilo. El grupo oxidrilo es el grupo OH, oxidrilo o hidroxilo. ¿Cuántos oxidrilos se unían al metal? Tanto como la valencia del metal. Esto era la valencia del metal. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos hecho algunos ejercicios que son lo que ustedes tienen acá. A ver. Esto era lo que habíamos resuelto la clase pasada, donde acá yo les mostraba cómo está formado el hidróxido, que es un metal unido a grupos oxidrilo, tanto grupos oxidrilo como la valencia del metal. Entonces ustedes tenían tres formas de nombrarlo, la nomenclatura sistemática, la de Stock y la tradicional. Hasta ahí habíamos llegado y habíamos hecho los ejercicios, pero yo no le he dado todavía ejercicios de práctico, en el práctico, debido a que eso ya es un compuesto ternario. ¿Por qué compuesto ternario? Porque está formado por tres tipos de átomos distintos. O sea, tienen el átomo del metal, el átomo del oxígeno y el átomo del hidrógeno. Entonces es un compuesto ternario. Lo que sigue ahora es los ácidos oxáceos.
¿Cuál es la diferencia con el ácido que ustedes han visto anteriormente? Ustedes veían que antes la molécula de ácido, cuando era binaria, era un átomo de hidrógeno unido a un no metal. Y ese no metal era halógeno o del grupo 16, o sea, había varios, pero yo le decía, acuérdense del azufre más que nada. Entonces, halógeno o azufre me da este tipo de ácido que son los hidrácidos. Pero el hidrácido es un ácido binario. Lo que estamos viendo ahora es el caso de oxiácidos. ¿Cómo es la molécula de un oxácido o oxiácido? Tiene un átomo de hidrógeno, después viene un no metal y después tiene átomo de oxígeno. ¿Cuántos tiene de cada uno? Bueno, ya va a depender del caso en cuestión. Por ejemplo, ahí yo le estoy mostrando el caso de este ácido, que es un oxácido, cómo se forma. Siempre se va a formar cuando agreguemos al óxido no metálico, le agreguemos agua. El óxido no metálico, esto no me gusta mucho difundirlo ni decirlo porque algo que ya está extinguiéndose, le dicen anhidrido. Acá como está escrito yo se lo cuento de vuelta, pero en realidad ya no se usa tanto esa forma de expresarse. Más que nada no quiero que la encuentren en algún libro, porque por ahí se ponen a estudiar algún libro, le aparece y no saben qué es. Bueno, a los óxidos que son no metálicos les dicen anhídrido, pero ya es una expresión que está en desuso. Yo la sigo mostrando y aclarándole porque me hacen las preguntas muchas veces cuando se ponen a estudiar por ahí de algunos apuntes. Creo que el profesor Polora también le ha dado unos apuntes de nomenclatura, por si quieren leer un poco más. Entonces vale la pena aclarar el tema este de la expresión anhídrido, pero ya no se usa, está en desuso, ya le decimos óxido, tanto sean metálicos como no metálicos. Fíjense que siempre hay que respetar este orden, hidrógeno, después no metal y después oxígeno. La forma más fácil de nombrarlo es la sistemática. Queda suena medio complejo el nombre una vez que lo terminan de nombrar, pero es fácil de nombrar y fácil de decodificar después para poder escribir la fórmula una vez que me dan el nombre. Vamos con los ejemplos. Tomemos el primer ejemplo. ¿Qué es lo que se hace? Se comienza como siempre de atrás para adelante. ¿Qué voy a nombrar? Usando, como es la sistemática, voy a usar los prefijos di, tri, tetra, penta, para indicar cuánto oxígeno tengo. Entonces, lo primero que voy a decir es tetra por el 4 ese que ustedes ven ahí, que corresponde al oxígeno, entonces va a ser tetra oxo. Ahí ya estoy diciendo que tengo 4 oxígenos. Tetra oxo. Y ahora viene el nombre del no metal terminado en ato. O sea, esto sería, como es el azufre, ya saben que no decimos azufre, sino que decimos sul. Esto va a ser sulfato, porque tiene que terminar en ato. Entonces, tetraoxosulfato, y ahora viene entre paréntesis el número de oxidación del azufre. ¿Cómo encontramos, cómo sabemos ese número de oxidación? O me voy a la reacción química donde se formó, me voy a una reacción como esta que ustedes ven acá. Bueno, justo he agarrado el amarillo, no sé por qué, creo que le he errado al color. Pero en esta reacción de formación del ácido, yo tengo un óxido. Acá puedo ver el número de oxidación del azufre. Lo puedo ver rápidamente. Y si no, tendré que hacer como hice en la clase anterior. ¿Se acuerdan que la suma de los números de oxidación tenía que dar 0 y de ahí se despejaba X y se sacaba el número de oxidación del no metal? Bueno, se tendrá que hacer ese ejercicio de esa forma y de ahí voy a tener el número de oxidación. Entonces, cuando tenga el número de oxidación, acá sabré que es 6 y termino diciendo de hidrógeno.
no aclaro ni la valencia del hidrógeno, porque ya sabemos que es 1, ni el número de hidrógenos. O sea, no voy a decir dihidrógeno. Es de hidrógeno directamente. El ejercicio de abajo, mismo método. 3 oxígenos, entonces va a ser trioxo. Y después viene el nombre del no metal terminado en ato, o sea, sulfato. Y ahora entre paréntesis el número de oxidación del metal, sería 4. Y se termina con dihidrógeno. Vamos con el que sigue, el de abajo. ¿Cómo es el de abajo? Trioxo. Luego sigue el nombre del no metal, terminado en ato, sería nitrato. Entre paréntesis el número de oxidación y después de hidrógeno. El que sigue sería tetraoxo fosfato 5 de hidrógeno. Esta nomenclatura es sencilla, obviamente, como todo necesita práctica. Tienen que practicar, si no, no la van a aprender, obviamente. ¿Cómo sería la nomenclatura tradicional? Bueno, la nomenclatura tradicional usa la misma terminación del óxido al cual le agregué agua, o sea que la tradicional en este caso es bastante accesible. Por ejemplo, yo tengo el ácido sulfúrico. Este ácido sulfúrico, en el caso este que ven acá arriba, proviene del óxido sulfúrico. Al óxido sulfúrico le tuve que agregar agua para que se forme el oxácido. Entonces, hidrógeno, no metal, oxígeno. ¿Cuánto hidrógeno tengo? Y ahí veo que tengo 2. Entonces acá va a ir un 2. ¿Cuánto azufre tengo? 1 solo. ¿Y cuánto oxígeno tengo? 4 oxígenos. Entonces ahí se forma el ácido sulfúrico. O sea, se mantiene el nombre. El nombre del óxido. El óxido era sulfúrico. El ácido va a ser también sulfúrico. ¿Qué óxido 4? ¿Cómo? No ¿Por qué escuché ahí, óxido alguien 4? habló. ¿Por qué óxido 4? ¿Dónde dice óxido 4? Ahí en la fórmula que está escribiendo. No, miren, este sería... Vamos, cambié de color. El óxido este sería trióxido de azufre, ¿verdad? ¿Cómo me doy cuenta yo cuál es la valencia? Porque fíjese que acá en el azufre tendría que venir la valencia. Acá yo tendría que haber escrito la valencia del oxígeno. Sabemos que la valencia del oxígeno es 2, ¿verdad? Esto es una reglita que yo se las enseñé en la clase pasada. Entonces acá yo tendría que tener un 2, pero no lo tengo. Eso se debe a que ha habido una simplificación. ¿Cómo será la simplificación esa que he tenido? Bueno, veamos. Yo voy a poner el 2 acá. Y acá, seguramente, para que la simplificación me deje como estaba, con el trióxido, yo voy a tener que tener un 6. Ese 6, ¿qué me muestra? Ese 6. Me muestra que la valencia del azufre es 6 y la del oxígeno es 2. Entonces, cuando he simplificado, esto me ha quedado SO3. Otra forma de hacer esto. El número de oxidación del oxígeno, por las reglas esas que hemos visto, sabemos que es menos 2. La valencia es 2 y el número de oxidación es menos 2. Entonces, si yo no sé cuál es la del azufre, puedo hacer lo siguiente. Esta sería la molécula, ¿verdad? Hago la suma algebraica de los números de oxidación. Esto me va a dar menos 2, que sería la del oxígeno, por 3, más X, que sería el número de oxidación del azufre, que lo desconozco hasta el momento. Y esto igualado a 0, porque la suma de los números de oxidación tiene que dar 0. Entonces esto al final, ¿cuánto le va a quedar? Le va a quedar más 6.
O sea que volvemos a la misma conclusión, que la valencia es 6 para el azufre o el número de oxidación es más 6. Entonces, como es la más grande, entonces la terminación es ICO. ¿Está claro? ¿Lo entiende o no? Sí. Bueno, para el caso del ácido nítrico pasa lo mismo. Eso proviene del óxido nítrico y para el caso del ácido fosfórico también pasa lo mismo. Proviene del ácido fosfórico. Nosotros siempre vamos a trabajar agregando una molécula nomás de agua, no vamos a meternos en... Porque a veces se agrega más de una molécula y aparecen variantes. Pero no vamos a... No le voy a complicar la existencia con eso. Veamos este caso, así terminan de comprender. Ustedes habían visto, ya habían formado los óxidos de cloro la clase pasada. ¿Cuál es la valencia del cloro? ¿Se acuerdan? ¿O la saben o la pueden revisar por ahí? ¿Cuánto era? 1, 2. 3, 5 y 7. ¿Y la del oxígeno cuál es? ¿Cuánto es? 2. 2. Bien. ¿Cómo sería entonces si yo empiezo a formar los óxidos de cloro? Para la valencia más chica del cloro, ¿cómo va a quedar? Vamos a repasar un poquito porque veo que está medio que no, medio quedado. ¿Cuánto sería la atomicidad del cloro? Tiene que ser la valencia del oxígeno. ¿Cuánto es? 2. 2. 2. Bien, y la atomicidad del oxígeno, que es la valencia del cloro, ¿cuánto es? 1. 1. O sea que ese sería el óxido de cloro 1, si hablamos en forma de la sistemática. Pero si lo nombramos según la nomenclatura tradicional, como tiene 4 valencias y esta es la más chica, esta sería hipooso. O sea que este sería el óxido hipocloroso. Formemos el próximo, a ver, ¿cómo sería el próximo? El que sería el cloro de valencia 3. ¿Cómo sería? ¿Cuál es la atomicidad del cloro? 2. 2, y de porque oxígeno es la 3. valencia del oxígeno. Y la atomicidad del oxígeno, 3. Bueno, y ese sería el óxido cloroso. Bueno, a ver, el próximo. Cloro 2, oxígeno 5, ¿verdad? Y eso sería óxido clórico. Y después el que sigue sería cloro 2, oxígeno 7. Óxido Y este sería perclórico. perclórico, claro. Cuando a cada uno de estos yo le agrego agua, se forma el ácido que se nombra igual. Vamos a un ejemplo. Cloro 2, oxígeno. Le agrego agua, se forma. Acuérdense que siempre va hidrógeno primero, no metal, y luego oxígeno. Entonces esto va a ser hidrógeno 2, cloro 2, oxígeno 2. Pero esto tiene una simplificación. Entonces al final, ¿cómo me queda? Hidrógeno, cloro, oxígeno, así. Y ese sería el ácido. O sea que ese sería el ácido que proviene del óxido. Si este es el óxido hipocloroso, entonces este va a ser el ácido hipocloroso. O sea que en la tradicional esto sería ácido hipocloroso. Ese sería el nombre. ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Y cómo sería con la nomenclatura sistemática? Nombramos que un ácido. Con la sistemática. Recuerden cómo era la sistemática, la hemos visto recién sería oxo
clorato, y la valencia del no metal, clorato 1 de hidrógeno. Bien. El de abajo, ¿cómo sería el de abajo? Diclorato. Valencia 2. No sería dioxoclorato. Sí, me lo salteé. Dioxoclorato. ¿Y ahora qué va acá entre paréntesis? 2. Y 2. No, es 3. ¿Se acuerdan que el cloro tiene valencia 1, 3, 5 y 7? Sí. De hidrógeno. ¿Y cómo sería con la tradicional? Y bueno, igual como se nombraba el óxido, o sea, esto va a ser ácido cloroso. Profe, ¿por qué han puesto 3 y no 2 en Porque es la valencia del cloro. Esa es la valencia del cloro. Ustedes en el cloro, cuando ustedes lo arman, fíjense en el cloro está con número de oxidación más 3. Cuando ustedes arman el óxido, acá. Y es evidente porque la atomicidad del oxígeno es la valencia del cloro. Y si tienen alguna duda, tienen que hacer como les he explicado, hacer la suma algebraica de los números de oxidación y sacar cuánto es el número de oxidación del cloro. Lo agarran al ácido, ustedes lo pueden agarrar al ácido directamente. Entonces, el ácido es así. ¿Cómo es esto? Bueno, va a ser menos 2 por 2 más X, que es el número de oxidación del cloro, más 1, igual a 0. Si ustedes despejan de acá, ¿qué le va a dar? Y le va a dar más 3. O hacen lo mismo con el óxido, antes de echarle agua, porque se va a mantener el mismo número de oxidación. Aparte, si ustedes van de menor a mayor, fíjense, primero ha sido 1, ahora sigue 3, después sigue 5 y después sigue 7. Es como que se pueden dar cuenta de varias formas. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, eso otro quedan para ustedes. Vamos a ver las sales ternarias. Sales ternarias u oxisales. ¿Cómo se forman? Y bueno, cuando va a reaccionar un ácido con una base o hidróxido. Entonces eso me va a formar la sal. O sea, también se llama oxosal. ¿Cuál es la forma de la sal? En vez de tener hidrógeno, ¿se acuerdan que antes teníamos hidrógeno acá? Bueno, a donde estaba el hidrógeno, ahora se va a ver un metal. Después viene un no metal y después viene el oxígeno. Obviamente falta la atomicidad de cada uno, pero eso ya depende de la sal en cuestión. Vamos a ver cómo lo nombramos. Si es la sistemática, se nombra igual que los ácidos, pero hay una diferencia. Obviamente, en vez del hidrógeno, ahora va a ir el metal, y entre paréntesis va a ir la valencia del mismo. O sea, salvo que tenga una única valencia, en ese caso no voy a poner la valencia, acá valen las mismas reglas que han estado viendo antes. La nomenclatura de esto que es igual a la tradicional, en este caso coinciden, pero se indica la valencia del metal si es necesario. Esa es la única diferencia. Y la nomenclatura tradicional, reemplaza. Si el ácido terminaba en oso, se lo cambia por ito. Y si el ácido terminaba en ico, se lo cambia por ato. Ahora vamos a ver los ejemplos. Veamos primero el que está resuelto. Según la sistemática, se va a nombrar igual que el ácido. Trioxo. Y ahora viene el nombre del no metal terminado en ato, o sea, nitrato. Y entre paréntesis el número de oxidación de ese no metal, que sería 5.
Y luego viene, antes ustedes decían de hidrógeno, ahora se va a decir de sodio. Esa va a ser la diferencia. Y podríamos poner entre paréntesis la valencia del metal, que antes no se aclaraba. Ahora sí se aclara. Pero ahí fíjense en que en el sodio no la ponemos porque el sodio tiene una única valencia. Entonces, como tiene una sola valencia, no se escribe nada. Esto ya son reglas que se vienen repitiendo y que son de la clase anterior. ¿Cómo vamos a nombrar según stock? Según stock yo voy a decir directamente nitrato. O sea, la única diferencia de stock con la tradicional es que al sodio le puedo agregar la valencia si es que hace falta. En el caso de este, como el sodio tiene una única valencia, no lo agrego. Y después la tradicional, fíjense en que se usa, como esto proviene del ácido nítrico, venía del ácido nítrico, que es así. Entonces, y el ácido nítrico proviene del óxido nítrico. Eso es lo que tiene de malo la tradicional, que hay que ir para atrás y formar todos los otros para estar seguro. Entonces, como viene del ácido nítrico y termina en ico, entonces yo la terminación ico la voy a cambiar por ato. Entonces me queda nitrato de sodio o sódico. ¿Por qué uso la terminación sódico, o sea, ico? Porque el sodio tiene una única valencia. Entonces, cuando tiene una única valencia, la nomenclatura tradicional me dice que tiene que terminar en ico. Si se fijan en el ejercicio que sigue, este proviene del ácido fosfórico. Entonces, la terminación va a ser, como termina en ico, la terminación ahora va a ser ato. Y va a ser fosfato. Y acá voy a decir, tengo que aclarar de qué del cobre. ¿Cómo se usa? Acá en este caso se pone cuproso o cúprico. En este caso, el cobre está trabajando con valencia 2, que es la más alta, porque el cobre tiene valencia 1 y valencia 2. Entonces le corresponde la terminación ico. Esto va a ser cúprico. La terminación ico. Y la de abajo viene del ácido sulfúrico, el ácido que lo forma es el ácido sulfúrico, entonces la terminación va a ser, como termina en ico, la terminación va a ser ato nuevamente. O sea que esto va a ser sulfato, la terminación ato, y sería sódico, con la terminación ico debido a que el sodio tiene una sola valencia. Si a esto lo nombramos según la sistemática, esto va a ser di-tetra-oxo. ¿Por qué di-tetra? Porque tengo acá un 2, eso sería di. Y el tetra, que sería la parte que le sigue, es porque tengo 4 oxígenos. Entonces esto va a ser di-tetraoxo fosfato 6 de cobre. Y este cobre tiene valencia 2. Entonces ahí lo coloco. Se hizo muy largo el nombre, lo voy a escribir abajo. Esa es la nomenclatura sistemática. ¿La entienden? ¿Me van siguiendo? ¿Están ahí todavía o ya se han ido a dormir? ¿Hay alguien Sí, o no? profe, sí. Bueno, sigo entonces. Sí, profe. ¿Cómo sería la sistemática para el ejemplo de abajo? Tetra, oxo, y ahora viene el nombre del no metal. Sulfato,
y ahora entre paréntesis la valencia del azufre. Sulfato 6 de sodio. Como el sodio tiene una única valencia, entonces no hace falta aclarar nada. Directamente sería de sodio y no tengo que poner entre paréntesis la valencia del sodio. A ver, ¿cómo sería el caso del fosfato, del que me está faltando ahí en la nomenclatura de stock? ¿Cómo sería? Sería fosfato de cobre, y ahora entre paréntesis 2. Y el de abajo sería directamente sulfato de sodio. ¿De dónde saco yo fosfato, sulfato? Sigue siendo la misma regla que la tradicional. Como terminaba en ico, entonces yo lo hago terminar en ato. Ese sería, para darle una idea general de cómo se nombran las sales en las tres nomenclaturas distintas. De esto también le voy a dar un practiquito sencillo, como para que practiquen un poco. Pueden consultar todo lo que quieran, no hay ningún problema. Ahora, el práctico yo se lo voy a devolver después resuelto. O sea que lo voy a subir al Classroom, todos los ejercicios estos de nomenclatura lo voy a resolver y se lo voy a subir resuelto. Obvio que el que no presentó a término, una vez que yo publico la resolución, no le voy a corregir ya, porque ya tiene la resolución. Lo puede presentar si se quiere quedar tranquilo de que ha presentado, pero en realidad está presentando fuera de término. Pero igual lo puede presentar, ahí el sistema le permite que lo suba, nada más que ahí va a quedar registrado como que queda presentado fuera de término, pero le va a quedar ahí como que lo ha presentado. Y también van a tener la resolución, no sé qué, ahí van a poder comparar y preguntar todo lo que necesiten. ¿Qué han visto? Quiero saber qué han visto con el profesor Polora. ¿Han visto ya la estructura del átomo? No, profe, todavía no. ¿Qué han visto? ¿Hasta dónde han llegado? ¿No le han mostrado cómo está formado el átomo? ¿Eso no han visto? ¿Cómo está formado el átomo? No, todavía no. ¿Qué es lo que han visto? Hemos visto hasta, ya le digo, Hasta transformación de materia, profe, creo. Ah, bueno, está bien. Ahí tienen un practiquito de eso. Tiene el práctico número 1, tiene eso, y ahí parte tienen ahí unos videitos que también por ahí capaz que lo ayudan, pero de todos modos, todas las dudas que ustedes tengan sobre esa parte me la pueden preguntar. Yo le he dado el práctico 1, pero bueno, si no le queda claro qué es sustancia simple, qué es sustancia compuesta, qué son las transformaciones físicas, transformaciones químicas, eso pueden preguntar, pregunten en el Classroom, pregunten todas las veces que quieran, a mí no me molesta para nada, me parece muy bien que traten de aprender. Bueno, ustedes tienen ese práctico, tienen el práctico de nomenclatura, primera parte, hasta compuestos binarios. Ahora les voy a dejar otro sencillito, que sería la segunda parte del práctico 2, que ya sería compuestos ternarios y algo de cuaternario quizá, pero no, creo que va a ser ternario nomás, si no se compliquen mucho. Y ya le he dejado el práctico número 3, pero veo que todavía no han llegado a ver la parte de estructura del átomo. Eso tienen mañana ustedes clase, ¿verdad? Con el profe Polora. ¿Así es? Sí, profe. Bueno, Sí, profesor. como para ir adelantando algo, como nos quedan unos minutitos, entonces yo le voy a explicar algo ahora sobre el átomo sobre la estructura del átomo. A Ok, ver. profe.
Vamos a borrar. Resulta que los científicos idearon, se imaginaron cómo es el átomo y desarrollaron varios modelos de átomos. Todo para poder explicar ciertos fenómenos que veían en la naturaleza. Entonces, idearon diferentes modelos de átomos. El átomo que ustedes van a ver, en teoría, es el átomo de Bohr. Ese es el átomo que ven en teoría. ¿En qué consiste el átomo de Bohr? El átomo de Bohr se supone que el átomo está formado por un núcleo y el núcleo está formado por unas partículas que se llaman protones y neutrones. A ver, los protones los representamos con la letra P. Y a veces le agregamos acá para aclarar, para dar más información, de que son partículas cargadas positivamente. Los neutrones son partículas que no tienen carga. Se lo representa con la letra N y a veces se le pone un cerito, como para aclarar que no tienen carga. Resulta que alrededor del núcleo están girando otras partículas que se llaman electrones. Puede haber 1, 2, 3, puede haber varios electrones. Y ese sería el modelo del átomo de Bohr. Los electrones se representan con la letra E y a veces se le hace un signo negativo acá para aclarar que son partículas cargadas negativamente. Bueno, resulta que lo que se descubrió es que tanto el protón como el neutrón tienen aproximadamente la misma masa. Una masa muy pequeña, pero tienen aproximadamente la misma masa. Entonces la masa del protón es prácticamente igual a la masa del neutrón. Como estas cantidades son muy pequeñas, si las medimos en gramos, nos dan valores bastante pequeños. Entonces se ideó una unidad de masa, que es la UMA. UMA. Unidad de masa atómica. ¿Y qué es lo que se descubre? De que como el protón tiene más o menos la misma masa que el neutrón, también se descubre que la masa del electrón es aproximadamente la masa del protón, pero dividida en 2000, más o menos. Entonces, para no trabajar con cantidades muy pequeñas de masa, porque serían números muy pequeñitos, aunque los pongamos en miligramos, serían extremadamente pequeños, se define la UMA. Y también se observa que como tienen más o menos la misma masa el protón y el neutrón, entonces se define como la unidad de masa, la masa del protón o del neutrón, un número muy parecido. Entonces, lo que ustedes pueden ver ahí, como para que se den una idea, ¿no? Si el átomo tiene más o menos una órbita de este tamaño, donde está girando el electrón, el núcleo es un puntito que está en el medio, bien pequeñito. Eso me deja ver que el átomo es prácticamente hueco y que casi toda su masa está concentrada en el núcleo. A ver, la masa de un protón es prácticamente una UMA. La masa del neutrón es prácticamente la masa de un protón y más o menos una UMA. Pero la masa de un electrón
es 1 sobre 2000 UMA. O sea que yo tendría que juntar 2000 electrones para llegar prácticamente a una UMA. ¿Qué quiere decir? Que la masa del electrón es prácticamente despreciable, muy pequeña, y que casi toda la masa del átomo está concentrada en el núcleo. Además de eso, casi toda la masa está concentrada en el núcleo, y además de eso, yo les decía, un átomo tiene un radio, un diámetro más o menos así, y el núcleo es un puntito en proporción, ¿no? Si este es el radio, el diámetro del átomo, el núcleo es un puntito bien chiquitito. Está muy exagerado acá como yo lo dibujé, pero lo que pasa es que yo quería escribir adentro. Y no tiene solamente una órbita, puede tener más órbitas. Yo puedo acá dibujar otras órbitas que están girando, electrones, alrededor del núcleo. Entonces, puedo tener muchos otros electrones girando. Por supuesto, todo esto es más lindo, ¿no? Las órbitas no son tan feas. Pero bueno, ¿qué es la gran conclusión que sacamos de esto? Que la materia es hueca. ¿Cómo es eso? Bueno, si cada átomo tiene casi toda su masa concentrada en el núcleo y los electrones que están dando vuelta alrededor del átomo más que nada aportan volumen, porque el núcleo es un puntito bastante chiquitito comparado con las órbitas, entonces cuando yo pongo un átomo a la par de otro, al constituir una porción de materia, por ejemplo, si yo miro este mouse, yo tendría que sacar la conclusión de que entre cada átomo hay mucho espacio vacío, por lo tanto la materia se dice que es hueca. Claro, yo no lo puedo ver a eso porque son magnitudes muy pequeñas, pero aparte, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo miro un árbol desde lejos, yo sé que hay mucho espacio entre las ramas, pero yo lo miro desde lejos y ¿qué veo? Todo verde, todo parejo. Pero no, sabemos que no es así. Bueno, para seguir y terminar con esta idea, existe un número que se llama número másico y se representa con la letra A. Ese se llama número másico. Número másico. Ese número másico es prácticamente igual a la masa del átomo, pero no es la masa atómica. Es parecida a la masa atómica, pero no es la masa atómica. Por eso le llaman número másico. Y el número másico es igual al número de protones, vamos a poner la P directamente, más el número de neutrones. Y evidentemente, si cada protón tiene una masa más o menos de una UMA y cada neutrón también tiene una masa más o menos de una UMA, si yo cuento protones y neutrones que hay en el núcleo, entonces prácticamente tengo la masa del átomo, porque la masa del electrón es una masa muy pequeña. Tendría que juntar 2000 electrones para llegar a una UMA. Y ningún átomo tiene 2000 electrones, tiene mucho menos. Entonces eso me da la pauta de que puedo despreciar la masa de los electrones y contar solamente protones y neutrones, y el número que voy a obtener va a ser muy parecido a la masa atómica, pero no es la masa atómica. ¿Está claro hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, está claro. Bueno, entonces, ahí está el número másico, que es el número de protones más el número de neutrones. Después hay otro número importante que es el Z. Se representa con la letra Z. Y ese sería el número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es igual al número de protones. Como ustedes podrán ver, el número atómico, si es igual al número de protones, y yo hago A menos Z, si se me ocurriera restar A menos Z, lo que yo voy a obtener de esta resta es
el número de neutrones. O sea que A menos Z me da el número de neutrones que tiene el átomo. Le voy a decir más. Este Z es como el DNI del átomo. Es un número que lo identifica al átomo. El Z, yo podría decir que es el DNI del átomo. ¿Por qué? Porque se descubrió que cada átomo tiene un número de protones que no es igual al de otro átomo. Y en base a eso se le asignó ese número Z como identificación del átomo. A ver, le doy un ejemplo. Resulta que el átomo de hidrógeno tiene un Z igual a 1, porque tiene un solo protón en el núcleo. Entonces, es el único átomo que tiene Z igual a 1. Después, el oxígeno tiene un Z igual a 8. ¿Por qué? Porque tiene 8 protones en el núcleo. Y bueno, y el litio tiene un Z igual a 3. Y así, sucesivamente. Cada átomo tiene un Z que le es único y que lo identifica. Entonces, por eso digo que el Z es como el DNI del átomo. Ahora, hay una cuestión. Si el átomo es neutro, y habíamos dicho acá, de que los protones son partículas cargadas positivamente, mientras que los electrones son partículas cargadas negativamente, entonces si yo le digo que el átomo es neutro, entonces puedo afirmar que el número de protones va a ser igual a ¿qué? ¿Al número de qué? Neutrones. Neutrones, profe. De electrones. Al número de electrones. ¿Para qué? Para que las cargas positivas y las cargas negativas estén en igual cantidad y por lo tanto el átomo sea neutro. Y acá hay que tener cuidado con un concepto. Yo les dije que el Z es igual al número atómico. Les aconsejo que tomen apunte, ¿no? Porque yo voy a borrar. Esto lo voy a borrar en algún momento. El Z es igual al número de protones. También podríamos decir que el Z es igual al número de electrones, pero esto hay que manejarlo con cuidado, porque eso no se cumple siempre. Resulta que a veces el átomo pierde electrones o gana electrones. Entonces, en ese caso, ya deja de ser un átomo neutro y se convierte en un ion, que es una partícula cargada. Entonces, lo que se cumple siempre es que Z es igual al número de protones. Y cuando el átomo es neutro, bueno, número de protones va a ser igual al número de electrones. Y por lo tanto, el átomo va a ser neutro y va a ser el número de electrones igual a Z. Pero eso no se cumple siempre. Eso téngalo presente. Bueno. Ya, profesor, que las esto, cargas están equilibradas. Las cargas están equilibradas cuando el átomo es neutro. Okay. Gracias. Bueno, dicho esto, vamos a lo último que les voy a decir. Es que existe un concepto que se llama isótopo. Pero no quiero escribir con... Quiero volver al blanco. Profe, una pregunta, esto estaba todo en la tabla periódica, ¿verdad? No todo. Ya vamos a ir viendo que no todo está en la tabla periódica, pero sí Claro. hay algunos datos que están en la tabla periódica. Claro, ¿Qué es el isótopo? ¿Qué es el isótopo? Por ejemplo, yo miro el átomo de hidrógeno. El núcleo del átomo de hidrógeno tiene un protón y tiene un electrón que está dando vuelta. Entonces, evidentemente, este es el átomo de hidrógeno y es neutro. Pero resulta que los científicos encontraron también que a veces el átomo de hidrógeno en el núcleo tiene un protón y también tiene un neutrón.
y el electrón que está dando vuelta ahí. Y también a veces encontraron otros hidrógenos donde tenían el protón, pero además tenían un neutrón y otro neutrón. Y el electrón dando vuelta ahí, en la órbita. Así. Bueno, pero ¿cuál es el Z en este caso, en el primer caso? 1. 1, porque el Z es igual al número de protones. ¿Y cuál es el Z en este segundo caso? 1. ¿Y en el tercero? 1. 1. También 1. ¿Qué quiere decir? Que en los tres casos se trata de hidrógeno. ¿Por qué? Porque el Z es único y es lo que lo identifica al átomo. Entonces, es el mismo átomo que tiene distinta cantidad de neutrones. Entonces, estos tres son isótopos. Pertenecen al mismo átomo, que es el hidrógeno. Es el mismo elemento. Pero sus núcleos están variando en la cantidad de neutrones. Solamente pueden variar la cantidad de neutrones. Entonces le corresponde el mismo lugar en la tabla periódica, porque resulta que en la tabla periódica, ustedes que me preguntaban por la tabla periódica, están ordenados los elementos según el Z. Entonces ustedes van a ver que el que tiene Z igual a 1 le corresponde el cuadrito número 1. Pero el que tiene Z igual a 2 le corresponde el cuadrito número 2. Y ya es otro elemento. Y así tenemos un cuadrito para cada elemento. Por eso les digo yo que el Z es como el DNI del átomo. ¿Cómo represento esto? Bueno, hay una simbología que se ha inventado, donde yo pongo el símbolo del elemento y arriba, a ver, vamos a poner acá en el costadito, el símbolo del elemento, y acá arriba pongo el A, y acá abajo pongo el Z. Entonces, ¿cómo sería para cada uno de estos casos? Para el primer caso, yo voy a tener Z, el A, ¿cuánto vale? ¿Se acuerdan que era el A, el número másico? Número de protones más neutrones. ¿Cuánto vale el A? 1. 1. 1. ¿Y el Z? 1. 1 también. 1. Bueno, vamos al segundo caso. ¿Cuánto vale el A? 2. El número másico. 1. 2, porque es protones más neutrones, ¿verdad? Sí. Claro. Número de protones más número de neutrones. Bien. O sea, 2. ¿Y cuánto vale el Z? 1. 1. Sigue siendo hidrógeno. Vamos al tercer caso. ¿Cuánto vale el número másico? 3. 3. ¿Y cuánto vale el Z? 1. 1. Bien, bien. Entonces, mirando el número másico, que no es la masa atómica, pero que se parece mucho, porque ya sabemos que la masa del átomo está concentrada en el núcleo, podemos decir que para el primer tipo de átomo, la masa es más o menos una UMA. Pero para el segundo tipo de átomo, la masa del átomo es más o menos 2 UMA. Y para el tercer tipo de átomo, la masa es más o menos 3 UMA. Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Idearon unos aparatos que hacen que doblen, que vayan viajando los átomos, el cañón de electrones. Es un cañón, un acelerador de partículas, que hace que los átomos sean disparados. Y luego lo hacen doblar. Y obviamente los que tienen más masa, les cuesta más doblar y hacen la curva más abierta. Entonces, de esa forma, en una muestra pura de hidrógeno, donde yo sé que solo tengo hidrógeno, hago ese experimento y resulta que veo que no todos los átomos hacen la curva igual, porque los más pesados les cuesta doblar y la hacen más alta, más abierta la curva. Entonces, de esa forma ellos descubren que existen los isótopos.
y que hay núcleos del mismo átomo de hidrógeno que tienen distinta cantidad de neutrones. Y eso es el isótopo. Entonces ahí ustedes ya saben, porque ya hemos estado haciendo las cuentas, el A menos Z me va a dar, el número de neutrones. Entonces, si yo hago la cuenta para cada uno de los casos, A menos Z, para el primer caso me da 0. Para el segundo caso me da 1. Y para el tercer caso me da 2, que es algo que yo lo puedo ver en los dibujitos que tengo ahí. A menos Z, acuérdense que esto es el número de neutrones. A ver, lo vamos a poner así. A menos Z igual al número de neutrones. Entonces, dicho esto, ¿hay alguna duda? No, profe. No hay duda. Bueno. Entonces, vamos al práctico y hacemos un ejercicio, solo uno. Ya sé que ya están con ganas de largar todo. Pero uno solo. No vamos a hacer el del hidrógeno porque ya lo hemos resuelto. Pero vamos a tomar otro. Por ejemplo, el caso D. El D. El D que dice nitrógeno 15, 7. Entonces, ¿qué es lo que observamos ahí? Que el número másico es igual a 15, de acuerdo a la nomenclatura que hemos estado viendo. Z, 7. Y Z es igual a 7. Entonces podemos contestar las preguntas. Me dice, número de protones. A ver, número de protones. ¿Cuánto es el número de protones? 7. 7. El DNI del átomo, 7. Número de electrones, ¿cuánto va a ser si el átomo es neutro? 7. 7. Bien. ¿Y el número de neutrones? 8. A menos Z. Es A menos Z. Entonces esto es igual a 15 menos 7, igual a 8. ¿Ven? Ahí está. Entonces yo sé que ese isótopo de nitrógeno tiene 8 neutrones en el núcleo. Hasta ahí no vamos a llegar. Copien eso, tomen apunte. Pero ese sería el resultado de ese ejercicio para el nitrógeno. Ustedes lo pueden completar para los otros ya, si es que lo han entendido. Bueno, profe. ¿Alguna pregunta, chicos? No. ¿No hay preguntas? No, profe. Bueno, entonces vamos a dejar de compartir y lo que sí le voy a robar 2 segunditos más